Mi vida cambió cuando yo estaba como algunos profesionales, preocupándome de cómo hacer dinero, preocupándome de los trabajos, pero sin tomar en cuenta a Dios. Pensaba que Dios estaba tan lejos de mí. Incluso cuando yo entraba a una iglesia miraba solo las imágenes, pero no pensaba que Dios estaba en la iglesia católica. Cuando era niña iba a la Eucaristía, pero todavía no pensaba que Dios estaba vivo en la Eucaristía. Pero llegó un día en que me sentí tan sola. La persona que era amiga de toda la vida, que yo le contaba casi todo, se fue así de repente. Digo se fue porque la muerte solo es un viaje. Yo no entendía qué es la muerte. Y para mí solo tenía que confiar en las personas. No había un Dios que yo conociese. Yo decía, Dios debe estar en su cielo, tan lejos de mí. Tal vez ni se acuerde que yo existo. Tal vez se ha olvidado de mí. Tan lejos, tan distante veía yo a Dios. Pensaba yo, un gusano, ¿qué se va a acordar de mí? Solo soy tierra, nada. Lo que sí, desde niña, algo en mí me decía, no debes hacer nada malo, no debes dañar a nadie. Y alguna vez llegó a mis manos un dibujo, una cara en un lado, la cara estaba feliz, sonriente. Decía, el que hace el bien tendrá felicidad, paz, amor, pero para el que hace el mal, tristeza y angustia vendrán. Y la cara de este estaba fea, de ira, de angustia, de maldad. Entonces, siempre desde niña, mamá también nos contaba casos para que siempre nosotros hiciéramos el bien. Papá también nos contaban ejemplos y aún nos cuentan. Entonces yo sabía que debía actuar en el bien, pero incluso así pensaba que Dios estaba tan lejos, tan lejos. Dios está en su cielo y yo acá en la tierra, me decía. Pensaba que en la iglesia solo había imágenes de los que habían existido un día pero ya no existen. Pensaba que solo existía este mundo físico, esta tierra. Pensaba que todo era mi mundo, estudiar, matemáticas, lenguaje, etc. Pero no sabía nada de Dios. Oraba así. Mamá nos hacía orar el Santo Rosario. Nos hablaba de Dios, pero incluso yo no entendía. Oraba, pero no sabía nada de Dios. ¿Qué me iba a imaginar? Que Jesús, Dios Todopoderoso, el Hijo de Dios y Dios mismo se iba a fijar en mí, si ni siquiera sabía que Jesús, Dios Todopoderoso, había resucitado. Nadie me dijo nunca que Jesús, Dios Todopoderoso, había resucitado. Nadie me dijo nunca que Jesús, Dios Todopoderoso, había resucitado. O tal vez alguien me dijo, pero mi corazón y mi mente estaban cerrados. Aunque estudié en una universidad privada católica, todavía no entendía que nuestro Señor Jesús estaba en una santa hostia. ¿Cómo iba yo a imaginarme algo tan admirable, tan grandioso? Yo no sabía que Jesús Dios estaba ahí, encerrado en un tabernáculo por amor, para estar cerquita del ser humano. No sabía que el milagro más maravilloso. Y la capilla de la universidad de vez en cuando iba. Oh, no sabía que tú, Jesús, mi Dios,
que eres amor, que eres misericordia, habías resucitado y te quedaste, Dios mío, en una hostia sencilla. Oh, qué gran milagro de amor de Dios Todopoderoso. Qué grande que yo no sabía que Jesús murió para salvarme del infierno, porque Jesús se dejó matar en la cruz para su muerte, con su muerte destruir la obra del demonio. ¿Cuál es esa obra? El maligno, culparnos de todos nuestros pecados. Unas personas pecados pequeños, otras pecados grandes, otros pecados gigantes. El maligno quería atacarnos por nuestros pecados y decir que por esos pecados, desde que nacemos, no teníamos otra salida que arrastrarnos hacia el infierno, pues el cielo se había cerrado por el pecado de Adán y Eva, el primer hombre que Dios creó y la primera mujer que Dios creó. Dios no podía permitirlo, debía hacer algo para salvarnos, porque Dios nos ama a ti y a mí y a la humanidad. Debía enviar a alguien a destruir el plan del maligno de arrastrar nuestras almas al infierno, culpándonos de cada pecado a cada persona de cada generación, pues el pecado es del maligno y cada persona que peca sería arrastrada hacia el infierno, porque el pecado viene del maligno. Pues no sería fácil para una persona pecar y decir, perdóname Dios. ¿Cómo saldaría ese pecado? ¿Cómo lo restituiría? ¿Cómo lo repararía? Y ahí es cuando Dios Padre Yahvé envía a su Hijo Jesús Dios, porque Jesús Dios Hijo mismo allá en el cielo dijo, envíame a mi Padre. Y como Dios Padre Yahvé, Dios Hijo Jesús y Dios Divino Espíritu Santo son uno, entonces Dios mismo dio su vida para salvarnos del maligno, salvarnos del infierno, pues también cada alma que moría no tendría la oportunidad de ir al cielo, pues el cielo estaba cerrado. Y cuando Jesús Dios dio su vida, se abrió el cielo de nuevo. Jesús Dios había reparado por nosotros. Ahora podemos pedir perdón y Dios nos perdona, se puede decir tan fácil. Claro que cuando pedimos perdón, ya no debemos volver a cometer el mismo pecado. Pedimos perdón para cambiar, porque nos damos cuenta que cada ser humano le pertenece a Dios y Dios es santo y nosotros debemos ser santos, es decir, no pecar, aunque claro está que en cada pecado perdonado aún debe tener otra reparación por cada ser humano en esta vida o luego, pero hay que reparar. Una vez, cuando adolescente, soñé que una niña diminuta estaba sobre una mano gigante. Puedo ver aquel sueño, con una trenza, como una pulgarcita, pues aquella mano gigante me sostenía y yo era feliz sobre aquella mano gigante, pues me hacía sonreír aquella mano divina. Era una mano todopoderosa. Yo estaba niña, estaba en la palma de la mano de Dios. Ese fue un sueño tan hermoso, todavía lo recuerdo, para que nos demos cuenta de cuán todopoderoso es Dios. Otro día, ya en la universidad, seguía orando el Santo Rosario con mamá. Antes de ir a la universidad, incluso para mí era más importante el Santo Rosario que llegar pronto a la universidad. No sabía por qué. Siempre el orar era más importante para mí, pero no sabía por qué. Ya en la universidad, una vez durante un examen, vi en una banca un ángel bellísimo,
un ángel hermoso, de cabello largo, de color brillante como el sol, de una blancura tal resplandecía y dos alas gigantes. Otro día soñé en la universidad que yo iba caminando con Jesús por un bosque. No le vi su rostro en ese sueño, solo lo vi gigante junto a mí. Yo era diminuta a su lado. Recuerdo mirarle sus pies. Llevaba sandalias, sus pies cansados. Había caminado mucho. Yo le decía a Jesús, si yo hubiera estado ahí en ese tiempo, no hubiera dejado que te lastimaran. Yo no lo hubiera permitido. Jesús me dijo, igual hubiera padecido. Y seguimos caminando por aquel bosque. Pero claro que incluso ahí no sabía nada de Dios ni le conocía. Soñaba un mismo sueño siempre. Soñaba que veía a Jesús Dios en el cielo. Estaba Jesús de pie en el cielo, parado en el aire, y miraba hacia la humanidad, mientras de sus ojos vertía lágrimas de sangre. Yo miraba sus ojos llorar sangre por la humanidad, por el rumbo en que estaba la humanidad. También miraba en el cielo, estaba parada en el aire la Santísima Virgen María. La miraba yo llorar sangre, también mientras ella miraba hacia acá a la humanidad. Ese sueño era casi siempre. Ellos lloraban sangre, mirando hacia acá a la humanidad. Yo despertaba desesperada. A veces le contaba a mamá y me hacía orar el Santo Rosario.